Hola, agroescuchas, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast de confianza, Agronauta se llama, ¿verdad? Este, no te enojes, Paula. ¿Cómo estás, Paula? Listo, Paula. Queridos agroescuchas, bienvenidos a su podcast. Y sí, nos llamamos Agronauta. Bienvenido, Tona, a este episodio. Y gracias por estar aquí a todos los agroescuchas. Sí, el día de hoy, bueno, nos acompaña Héctor. Héctor, qué bueno que trae revista por acá. Estamos aquí presentes. Sí, muchísimas gracias. Súper interesante el tema de hoy, ¿no, Tona? ¿Y Pau? No, el tema de hoy va a ser brutal. Creo que tenemos un gran invitado, alguien de super lujo, ultra lujo y súper disruptivo. Y vamos a hablar de un tema que se llama Ya está cansado, Tona, perdón. nanotecnología. Sí, ya no tiene energía. Es que ya está viejito, escucha. Pues empecemos. Creo que sí, ya el día de hoy ha sido pesado tanto pelear con Héctor, pero bueno, saludos a todos. Bueno, sin pelearse, muchachos, pónganse serios. Venga. Esto es Agronauta, el podcast donde exploramos este universo llamado agricultura. Y está con nosotros el doctor Pablo Yepe. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muy honrado de que me hayan invitado aquí al podcast y con mucho gusto de saludarlos y de conversar aquí con la comunidad de Agronauta. Sí, bueno, ¿y por qué vamos a hablar hoy de nanotecnología? Tenemos un gran referente nacional, al doctor Pablo Lepe. Pablo Lepe es ingeniero químico por la Universidad de Guadalajara, con especialidad en biopolímeros y un doctorado en nanotecnología y materiales avanzados en la Universidad de Canterbury, en Nueva Zelanda, donde co-creó una de las empresas más innovadoras del país y el mundo de la nanoproducción de nanofibras. Tiene 15 años de experiencia, es también ex profesor de ITESUM, de la Cátedra de Nanotecnología, pero ha estado en 25 conferencias TED y foros internacionales del G20, y también es cofundador y actor de la Agencia Mexicana de Estudios Antárticos, que así lo dejaremos para otro episodio, porque es todo un tema más extenso, pero hoy hablaremos de la nanotecnología. ¿Cómo ves, Héctor? No, yo, pequeña confesión, escuchas, hace ratito cuando estaba conociendo al doctor, aquí Tona me dijo, oye, ¿quieres leer la introducción? Andaba perdidísimo, pero entonces ya por fin la pude leer y me quedé con unas ganas de saber sobre todo lo que haces, Pablo. La verdad es que, bueno, lo de la Antártida, ni que se diga, ¿no? Pero todo de las nanofibras, pues está revolucionando todo lo que conocemos, no solo de muchísimas industrias, ¿no? No solo la agricultura, estamos hablando que está revolucionando los textiles, está revolucionando los electrónicos con el grafeno. Entonces, bueno, antes de que me meta, estoy en un punto de escuchas donde me quiero aventar de lleno a ver qué es lo que está haciendo Pablo, porque todo es súper interesante. Son cambios que pueden cambiar la forma, valga la redundancia ahí. Cambios que cambian, sí. Sí, ha sido un día muy largo, escuchas, lo siento mucho. Hoy no vengo al 100, pero haré lo que pueda para hablar correctamente. Se te va a quitar en unos minutos, yo sé que... Sí, pero bueno, antes de seguir quitando más tiempo, estamos hablando de una industria que puede revolucionar muchísimo, pero que también los términos se abusan mucho porque es algo que no entendemos fácilmente. Entonces, bueno, Pablo, te doy ahora sí toda la palabra. ¿Cómo estás? Bienvenidísimo. Platícanos un poquito de lo que haces, de lo que es la nanotecnología, de cómo llegaste a estudiar un tema tan complejo. Bueno, muchas gracias, Héctor, Paula, Tonatiu. Pues mira, para mí la tecnología es la verdad mi pasión, es lo que hago todos los días, desde hace ya pues casi más de 15 años, desde que terminé, ¿no? la ingeniería. Y pues todo pasó pues así como en la vida, ¿no? Te va llevando por caminos inesperados y uno de esos fue encontrarme ya en Nueva Zelanda, pues trabajando ya en algunos laboratorios ahí de centros de investigación del país y se dio que pues las becas y las circunstancias para estudiar un doctorado y pues así fue, ¿no? Y mi doctorado en específico fue en la generación de nanofibras por electrohilado, que en su momento era pues un proceso pues no nuevo, pero no se había industrializado. Ahora ya hay muchas empresas en el mundo
que hacen este tipo de nanoestructuras por este proceso. Y bueno, desde ahí pues fue que pues me metí de lleno en el campo, ¿no? No solo en el área académica, sino también en el área de emprendimiento y pues creando, ¿no?, una empresa y generando pues productos y luego de ahí pues comercializando, ¿no? Me metí más también a todo el área de negocios y ventas de las nanomateriales y bueno, ya ahora soy, pues trabajo como consultor, ¿no? Independiente con mi empresa en Nueva Zelanda y en México y bueno, trato de siempre pues apoyar a las personas que quieran innovar, ¿no?, con nanomateriales o nanotecnología, sus procesos, sus productos y encaminarlos por la mejor ruta. Muchísimas gracias. Y yo creo que ahí, ahora sí, para ayudarnos a encaminarnos, como bien dices, ¿qué es la nanotecnología? ¿Qué es una nanopartícula? ¿Qué es una nanofibra? O sea, empápanos del lenguaje, porque yo creo que hay demasiadas preguntas fuera de saber que nano es pequeño o es muy, muy pequeño. ¿Qué estamos hablando cuando nos referimos a algo, a nanotecnología? Sí, pues mira, la nanotecnología es el manejo de la materia física o de los elementos y sus combinaciones, ¿no? En el rango, pues la definición oficial es de 1 a 100 nanómetros, ¿no? Que pues más o menos 100 nanómetros es 0.1 micra, ¿no? Un nanómetro es una billonésima parte de un metro, digamos, 1 milímetro es 1.000.000 de nanómetros. Como referencia, pues el ADN, ¿no?, que tenemos más o menos mide 2.5 nanómetros, los átomos miden de 0.1 a 0.5 nanómetros, que ya es otra escala que se llama Armstrong, pero ya es otro, luego hablamos de eso. Y bueno, entonces, ¿cómo manejas esas dimensiones, ¿no? O sea, porque ya es muy complicado, no puedes usar pincitas, ¿no?, para acomodar átomos y decirles cómo se arreglen. Entonces tienes que usar otros métodos que a veces son como de altas energías o campos electromagnéticos, temperaturas y otros procesos que pues pueden llegar a controlar, ¿no?, cómo la materia se autoensambla o tú hacer como llevar, ¿no?, ese proceso de ensamblado y bueno, básicamente esa es la nanotecnología, ¿no?, la definición. Los nanomateriales pues son los materiales que tienen esas propiedades de nano, que son entre 1 y 100 nanómetros. Es como, si me preguntan a veces qué es una, digamos, nanotitanio, pues les digo, pues es lo mismo que el titanio o el macrotitanio, solo que es más chiquito y obviamente pues el titanio tiene muchas fases cristalinas, ¿no? Igual se dan en las estructuras nano, pero las propiedades, lo interesante digamos, de estructurar la materia a estos niveles más pequeñitos es que generas propiedades eléctricas o térmicas o diversas, ¿no?, que son muy interesantes en el sentido de pueden ser muy parecidas a las propiedades macro de estos, digamos, cerámicos o metales o elementos, o pueden también ser muy diferentes, ¿no? Entonces, ahí es donde, digamos, es interesante, ¿no?, es explorar este mundo de la nanotecnología y los nanomateriales, para, pues, sacar, ¿no?, lo mejor que ellos que nos pueden ofrecer para nuestros procesos, ¿no? También, bueno, ya ahondando, ¿no?, en esta que me preguntaste, que es una nanopartícula y una nanofibra, yo por lo general cuando trato de explicar el tema es, si piensen en que hay como 3 estructuras geométricas básicas, ¿no?, que son como planos de como 2D, ¿no?, las esferas, así como en 3D, una nanopartícula sería una esfera, un plano sería el grafeno, ¿no? Y fibras, ¿no?, como los nanotubos de carbono, ¿no? Entonces, obviamente, toman como base esas 3
dimensionalidades o geometrías posibles que podemos generar a partir de estos nanomateriales. Hay muchas combinaciones que se dan y hay hasta, no sé si han escuchado, nanoflores, ¿no? Que son estructuras ya de cristales que se ve tal cual como una flor. Hay también pues belleza, ¿no? En este mundo, estética, aunque no lo crean, pero básicamente, ¿no? O sea, una nanofibra pues es una configuración de nanopartículas o átomos o moléculas, ¿no? En una forma de fibra, ¿no? Continua, como los nánotos de carbono. Una nanopartícula pues es como así, una partícula chiquita que puede tener desde 3, 5, 12 átomos de diámetro hasta miles, ¿no? de moléculas, ¿no? O sea, que puede ser 100 nanómetros o más de 100 nanómetros, ¿no? Lo interesante de la nanotecnología es que no siempre ves las propiedades, estas propiedades de que te hablo, que son muy diferentes o muy no comunes en el mundo macro, al límite de 100 nanómetros, ¿no? Por eso les decía que la definición oficial es 100 nanómetros, pero en realidad tú puedes obtener propiedades pues físicas, ¿no? O térmicas o eléctricas mejores, o sea, más digamos pues más extensivas o digamos o más resistencia, como quieras verlo, también a dimensiones de 120, 150, 200 nanómetros incluso, ¿no? Todo depende de cómo configuras y estructuras estos materiales. Sí. Aquí una pregunta, viene la siguiente pregunta que yo creo que viene como consecuencia de esto que me estás diciendo y porque somos un podcast de agricultura, es ¿dónde está la nanotecnología en la agricultura? Y me parece una pregunta pues más que obvia, ¿no? Alguien le tenía que hacer y fui yo. Sí, no, es una buena pregunta y no es, digamos, a lo mejor tan obvia como uno podría pensar, pero a lo mejor, digamos, hay ejemplos, ¿no? Que ustedes están nuevamente relacionados, que son a lo mejor fertilizantes, ¿no? Que te dicen, pues, sean nanopartículas de zinc, de titanio, de nanocarbonatos, de calcio o digamos, otros minerales, ¿no? Que por lo general se usan más en la hidroponía que en los sistemas de riego extensos pues en los campos, ¿no? Por el costo de estos materiales. Y bueno, ese es un ejemplo, ¿no? De fertilizantes, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de usar estos materiales? Es que hay una cosa que pasa cuando tú reduces el tamaño de una molécula, es que incrementas la superficie de área de estos materiales, y al incrementarla y forzar esa reducción de tamaño, generas como una cierta carga, o sea, es como si estuvieran eléctricamente cargadas de manera permanente, ¿no? De alguna forma, por visualizarlo así, y eso permite que haya más movilidad de estas partículas, en más biodisponibilidad para que las plantas puedan hacer como sus funciones normales, ¿no? Que necesitan estos minerales, ¿no? Para hacer la fotosíntesis, ¿no? Y desarrollar celulosas, etcétera. Entonces, esa es una de las ventajas, ¿no? Pero también hay otras varias ventajas, ¿no? Por ejemplo, hay un tema de sensores, ¿no? Que también muchos sensores ahora le están usando nanopartículas de oro o otros materiales donde le puedes acoplar fragmentos de DNA o de ciertas proteínas, anticuerpos, enzimas, etcétera, a estas estructuras que transmiten la electricidad, y estos ligandos con los que están conectados detectan, ¿no? Si es un virus, un patógeno o algo que pueda dañar a la planta, y esa conexión que hacen con ese virus resuenan a la partícula y mandan la señal eléctrica al sensor, y ya dice que hay un virus específico de esta especie que puede afectar, ¿no? Esta planta. Entonces también hay una pues gran desarrollo, ¿no? Ya hay sensores probados, desarrollados, pero es un campo también todavía en desarrollo. También puede haber como ciertos elementos donde se combina aún más, ¿no? la biotecnología con la nanotecnología, ¿no? En el sentido de tú puedes, digamos, proteger ya sea ciertas pues enzimas o proteínas específicas para que no se degraden con la luz o con otros elementos ahí en el suelo, y que puedan ser absorbidas mucho más fácil, ¿no? por la planta, o
que generen o induzcan ciertos cambios, ¿no? También incluso genéticos, ¿no? En la misma planta, pero eso también es otro tema, ¿no? Y también controversial en ciertas áreas. Pero bueno, hay muchas, ¿no? O sea, desde liberación controlada, también sistemas de biocontrol ayudan mucho estos materiales para eso. El uso del agua en el sentido de que pueden generar como estos hidrocoloides, hidrogeles, ¿no? Que puedan maximizar, ¿no? El uso de las moléculas de agua y evitar que se evaporen. Y bueno, varios ejemplos. Desde allí me surge una duda. Bueno, digamos que hablabas hace un segundo de que cuando usamos la nanotecnología podemos tener la capacidad de, digamos que de esas ventajas que tiene un elemento o una materia o un nutriente o lo que sea, podemos, digamos que como lo estamos trabajando a tamaños tan pequeños, podemos, digamos que sacar muchísimos beneficios que en tamaños grandes es un poco más complejo de trabajar. No sé si estoy entendiendo bien o no. Sí, es un poco contraintuitivo, ¿no? Es decir, con la nanotecnología puedes hacer más con menos, ¿no? Y en realidad es así, ¿no? O sea, muchos en formulaciones de productos líquidos, en polos incluso, o sea, lo ideal es tener un porcentaje limitado de la nanotecnología. No, tampoco es que la nanotecnología resuelve todos los problemas y es el santo grial no, o sea, la nanotecnología viene por lo general o sea, con un 1.1 a 1% o hasta 10%, si quieres exagerar, puedes tú incrementar, ¿no? Ya sea la absorción de fertilizantes o el uso del agua, reducirlo, ¿no? En porcentajes de 10 o más por ciento, ¿no? Hasta el 100% en ciertos casos, ¿no? Dependiendo de la dosis y del material y la planta, ¿no? Pero sí hay casos muy, digamos, increíbles, ¿no? Esta tecnología pues tiene resultados impresionantes, pero por lo general es un 10%, 20%, ¿no? Más o menos más, ¿no? De que te da ese rendimiento. Entonces, la clave, ¿no? Con estos nanomateriales y estos productos a base de estos materiales es encontrar los problemas que pueden, o sea, que toman más pasos y que son más caros resolver con soluciones tradicionales y tratar de explorar si la nanotecnología puede resolver esos problemas siendo todavía competitiva, ¿no? Porque por lo general, pues sí el costo es más elevado de un nanomaterial a un material normal, ¿no? Por los métodos de síntesis o de nanoestructuración, ¿no? Que conlleva. Y ahorita que estamos hablando de síntesis y nanoestructuración, mencionaste al principio la forma, ¿no? La forma, y algo que me parece muy interesante es que a esos tamaños, a los tamaños nano, a los tamaños micro, la forma empieza a tener mucha más importancia muchas veces que hasta el mismo origen del material o el elemento, ¿no? Porque tomando el ejemplo del carbón o del carbono, un nanotubo tiene propiedades diferentes al grafeno. Ahora, para explicar un poquito lo que nos contó el doctor Pablo, agroescuchas, cuando estamos hablando de la fibra, pues tenemos el tubito, ¿no? Pero cuando estamos hablando de un plano, quiero que se le imaginen una hoja de papel. Y si en esa hoja de papel la enrollamos, se vuelve un tubo y funciona completamente diferente. Pero si esa hoja de papel la hacemos una bola, va a funcionar completamente diferente. Un ejemplo sería como las proteínas, agroescuchas. Las proteínas, cuando toman cierta forma, se vuelven enzimas. Pero si las calentamos mucho, como menciona el doctor, se desnaturalizan, regresan a una forma casi plana y dejan de tener ese funcionamiento como proteínas. Pero bueno, a lo que iba es, ¿hay una explicación de sabemos por qué sucede eso? O sabemos que, por ejemplo, una estructura, una nanopartícula para este problema no nos puede servir, pero a lo mejor si la convertimos en una nanofibra, sí, y tenemos una idea de por qué cambian esas cosas y cómo lo implementamos en la agricultura?
Una pregunta gigantesca, lo sé, pero... Sí, voy a tratar de no andar muy técnicamente, porque sí hay que hablar un poquito ahí de física, pero voy a tratar de no hacerlo. Por ejemplo, digamos, el dióxido de titanio, vamos a tomar un ejemplo de un mineral, ¿no? Que el dióxido de titanio se usa en muchas industrias, desde cosmético, alimentos, agricultura, etcétera, ¿no? Por lo general como colorante o como también bloqueador UV o como fertilizante, ¿no? Entonces, el dióxido de titanio puede tener, bueno, tiene 3 fases cristalinas, las más comunes son anatasa y rutílica, ¿no? Y de esas, comparando esas 2 fases, el tipo de cristal o sea, cómo se estructuran sus moléculas, ¿no? Internamente, tiene un efecto particular cuando los fotones, ¿no? La luz está en contacto y llegando. Entonces, por ejemplo, la fase, digamos, anatásica no pues es más propensa, digamos, a oxidarse, es menos estable que la rutílica, a pesar de que puede absorber más fotones, ¿no? Y puede ser usado como un mejor bloqueador solar, pero a la vez pues tiene más riesgos de degradación, ¿no? Y se puede incluso degradar reduciendo y terminando en una forma de titanio, digamos, 3, que es ya, o sea, con una, digamos, falta, ¿no? digamos, de electrones, y eso cambia mucho, digamos, sus propiedades de conductividad y de estabilidad ante la luz, ¿no? Entonces, o sea, para encontrar, digamos, la respuesta, ¿no? Que a tu pregunta es un poco, hay que explorar esas propiedades, o sea, no solo porque te digan este es un dióxido de titanio, es un dióxido de zinc, es digamos, una nanofibra, uno tiene grafenos, o sea, no todos los grafenos son iguales, hay muchos tipos de grafenos, hay muchos tipos de titanios y de zinc, o sea, hay que ir más allá y entender la estructura del cristal y la pureza, ¿no? De los materiales que tienes. Claro. Como otro ejemplo así muy rápido, el grafeno, pues sí, o sea, tú puedes pensar que es una hoja de monoatómica, ¿no? De carbono, y lo es cuando así lo haces la síntesis y así mantienes las condiciones para que sea estable, y por lo general es más usado así en temas de electrónica, pero cuando ya tú lo digamos, compras para otras aplicaciones, el grafeno ya cambiaron las condiciones ambientales y se hizo como, pues se envolvió en sí mismo porque está cargado, entonces se atrae y se aglomera mucho con otras partículas y son como, le llaman platelets, que son como hojuelas, ¿no? Hojuelas de grafeno así envueltas en sí mismas, y eso le da otras propiedades, ¿no? Entonces, siempre hay que entender bien que las propiedades alrededor, ¿no? Un ejemplo a lo mejor que estoy pensando con toda esta explicación es la diferencia, por ejemplo, lo escuchas entre, los dos son carbono, pero los usamos para diferentes cosas. Tenemos el grafito, que utilizamos para escribir y que tiene una propiedad muy clara y un color muy claro, y después tenemos el diamante, que lo usamos para cortar, lo usamos para nuestros anillos. Los dos son carbono, pero tienen diferentes estructuras molecularmente, atómicamente están acomodados de manera diferente. Entonces yo creo que esa es una forma bastante simple de ver cómo cambiando la estructura tantito podemos conseguir diferentes usos. Oye, Pablo. Oye, otra pregunta, Pablo. Bueno, yo voy a ser un poquito menos etéreo, más terrenal. Pablo, sinceramente, y a tu punto de vista, que es la pregunta que yo tenía desde el principio, es ¿qué tan disponible está la nanotecnología para los agricultores? Porque se maneja mucho con algunos productores, por gente que está trabajando y que llegan algunos vendedores y te quieren vender nanotecnología. Ajá. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué recomendaciones nos das? ¿Qué tan? Porque hay muchísimas aplicaciones: bacteriostático, conductor, biodisponibilidad. Hay muchas cosas que hacen que la nanotecnología sea una de las herramientas de la biotecnología. Ajá. ¿Cómo estamos? Pues no, o sea, sí hay productos. Obviamente ya ha habido, la nanotecnología empezó
industrializándose ya a principios del 2000, yo diría un poco antes, y ha habido muchos desarrollos. Obviamente, pues México siempre es un país un poco rezagado, ¿no? Entre los avances que se dan en primer mundo, en muchos de estos pues países que invierten más en el desarrollo de patentes y comercialización de productos. Entonces, pero sí, obviamente pues, hay productos de nanotecnología en México. Ahora, si me dices la calidad o digamos qué tan cierto no, pues es que va a depender mucho de lo que te estén vendiendo, ¿no? Yo, por ejemplo, un ejemplo que me gusta comentar, ¿no? Las nanopartículas de plata, ¿no? Te dicen, no, pues con esto vas a matar todo y échale a las plantas o cualquier contra cualquier plaga y también ponte en un vasito y tómatelo, te sirve medicina, cosas así, y eso es para mí pues un error muy grave, ¿no? Porque pues sí, matan todo y matan cosas que no deberían de ser eliminados, ¿no? Entonces hay que actuar con responsabilidad y saber qué tipos de materiales puedes tú aplicar, bajo qué condiciones, ¿no? Las nanopartículas de plata, obviamente, menos 100 nanómetros, en general, ¿no? Así como les voy a dar una regla, en general, menos de 100 nanómetros, ya tú puedes tener, estas propiedades de conductividad más incremental, ¿no? Pero también más riesgos, ¿no? Que puedan generar. Entonces, como regla general, muchos de estos productos, ¿no? Tienen partículas arriba de 100 nanómetros a 250 o 300 nanómetros, ¿no? que no son tan eficientes para hacer su trabajo como a lo mejor lo venden, pero son menos riesgosas, ¿no? Ante el ambiente y a la salud. Entonces, esa es como una recomendación que yo les haría. Fíjense qué material es, cuál es el rango de la dispersión de su tamaño, ¿no? En el producto, y investiguen también, o sea, en dónde ha sido usado, ¿no? Porque sí, obviamente hay muchos beneficios en la tecnología, pero no hay ninguna tecnología sin riesgos, ¿no? Entonces hay que entender, pues, muy bien sobre qué lo estás usando, ¿no? Y para qué te lo están vendiendo, ¿no? Sí, antes de que me ganen mis compañeros y yo aprovecho para preguntar, porque mira, Pablo ya me puso cara, danos un ejemplo de uso de la nanotecnología en el agro. Eso me gustaría mucho escucharlo. Sí, pues mira, te puedo platicar ahí un par de anécdotas de primera mano, ¿no? Yo me tocó allá en Nueva Zelanda, trabajar ahí con la Universidad de Lincoln, ¿no? Que es un centro de investigación de agricultura muy renombrado en el mundo, y bueno, ellos tenían ahí muchas líneas de investigación, ¿no? Pero en su momento colaboré ahí con un grupo que trabajaba con tricoderma y estaba enfocado en pues en cómo funcionaba, ¿no? Tricoderma, micorriza y otras combinaciones de pues bichos, ¿no? Como microorganismos, ¿no? Para sistemas de biocontrol. Y bueno, una de las cosas que veían es que tricoderma actuaba muy positivamente en muchas plantas, pero eran más los volátiles, ¿no? Como los terpenos y las moléculas que desprendía al crecer, ¿no? O al desarrollarse. Entonces, metabolitos secundarios, sí. Exactamente, sí. Entonces, pues un tema pues es que son muy volátiles, se evaporan fácil. Entonces, ¿cómo podemos encapsularlos y tratar de hacer una dosis poco a poco, o sea, que se desprenda, ¿no? Y que dure más y que pues aumente, ¿no? La eficacia del biocontrol. Entonces, lo que hicimos fue pues poner estas esporas de tricoderma en unas nanofibras de biopolímeros y hacer como textiles vivos, ¿no? Como si fueran así un textil de hongos, ¿no? Como una carretera para un micelium, ¿no? Como quien dice. Entonces, pues creció mucho y pues esas, en su momento estaban buscando aplicaciones más como de invernaderos, ¿no? Tú pensarías que estos, o sea, los invernaderos pues son telas o mallas, ¿no? Y así armas ya separas, ¿no? Las condiciones y armas tu ecosistema o tu sistema ahí de temperatura, humedad, etcétera, interno, pero también puedes tú no solo tratar de controlar esas variables, sino también las condiciones biológicas, ¿no? Es decir, pues aquí hay digamos, como una malla que es biológica, que desprende ciertos metabolitos para un lado y ciertos para otro, o actuar como estos biofiltros, ¿no? Donde tú puedas atraer con ferormonas, ¿no? También ciertos, digamos,
pues a organismos o incluso ahora sí, digamos, yo diría bichos que puedan polinizar o puedan apoyar ahí con la generación del fruto, ¿no? De la planta o evitar, ¿no? Los que puedan, los que llegan a contaminar y a comerse ahí la cosecha, ¿no? Ese es uno de los temas que me tocó trabajar. Otro, te puedo decir, pues brevemente si hay tiempo, hay unas moléculas que se llaman MIPS, que son Molecular Imprinted Polymers, que son como unos tipos de diseño de polímeros que si fueran como enzimas. Haz de cuenta que haces tú tú dices, bueno, yo quiero, digamos, filtrar, ¿no? En ese caso, porque en Australia ha habido muchos incendios, ¿no? Se da, entonces, y hay mucho vino también. Entonces había unos viñedos que tenían pues el humo de los incendios de Australia anuales y que cuando tú probabas el vino quedaba un poquito el sabor a ese humo. Entonces ellos decían cómo podemos filtrar esa molécula, ¿no? Ese aroma, y pues se desarrollaron ciertas estructuras de polímeros justo que se adecuaban a esa molécula, y esas las pusimos también en un filtro de nanofibras y pasamos por ahí, digamos, el vino, bueno, pues la empresa, ¿no? Nosotros desarrollamos la fibra, ¿no? Y pues sí, se logró exitosamente reducir de manera considerable el sabor, digamos, ese humo ya incluso en la post cosecha. Entonces, pues esas son como a lo mejor un par de ejemplos de primera mano, ¿no? También te puedo platicar otros de colegas también cercanos, pero esos son los que yo te puedo decir que sí me tocó vivir. Sí. Bueno, Pablo, aquí digamos que la pregunta que yo tengo en este caso es, bueno, retomando lo que decía Tona, ¿cómo hace el agricultor para saber que efectivamente lo que le están diciendo que es nanotecnología realmente lo es? O sea, para mí es, digamos que importante, hablabas ahora hace un segundo de tricoderma, y pues el hecho es que, claro, hay una alternativa y un uso súper importante para poder hacer mucho más eficiente el uso de los microorganismos y sus beneficios, que ya los estamos viendo que funcionan de manera eficiente y que los podemos trabajar sin tanto inconveniente, siempre y cuando lo hagamos responsablemente. Pero, ¿cómo hace, por ejemplo, una empresa o qué tendría que tener alguien que dice que trabaja con nanotecnología? O sea, ¿qué juguetes debería tener si es que yo quiero asegurarme que efectivamente tengo un juguete que hace nanotecnología y que no estoy inventando, que tengo nanotecnología y que estoy poniéndolo acá? O sea, quién debe trabajar ahí, yo creo también, ¿no? ¿Con quién estar asesorándolos? Si está Pablo Lepe ahí metido, no sé, saber, ¿no? Sí, o sea, ¿qué es lo que deberíamos tener en cuenta como productores, o que en definitiva digamos, ok, sí, es uno de los principios de nanotecnología que bueno, sí, ya me va dando un poco de confianza? ¿Qué cosas deberíamos saber pues, nosotros obviamente, como simples mortales? Sí, digo, ahí está un poco, es un tema no solo en la agricultura, en todas las áreas de las industrias donde se aplican nanomateriales, porque yo te puedo decir, mira, aquí entre mis manos tengo una nanofibra y puede ser o no puede ser, ¿verdad? Porque no se ven, ¿verdad? O sea, los nanomateriales en realidad son tan pequeños que o sea, la luz, ¿no? Que pasa, o sea, ya sea que rebota o no, pero cae fuera del campo visible de nuestros ojos. Entonces, tenemos que dispararles electrones, tal cual, para sobre eso proyectar una imagen, ¿no? Entonces, esa tecnología o esa, digamos, análisis se llama microscopía electrónica, ¿no? Ya se puede hacer de barrido de transmisión y pues esos microscopios son muy caros, ¿no? Pueden ser desde los baratitos de cientos de miles de dólares hasta millones de dólares, ¿no? Entonces pues son equipos que solo pocas universidades, no en todo el país, en todos lados hay. Entonces, sí los hay, obviamente en México hay varios y muy buenos, ¿no? En la UNAM, el Poli, en Guadalajara, en varios lados, ¿no? Pero
esa es una, ¿no? O sea, decir, bueno, si hay una empresa que está vendiendo nanomateriales, ver en la documentación técnica el análisis, al menos físico o visual, de que son nanomateriales, ¿no? Y que te den una especificación de cuál es el tamaño de la partícula, cuál es la composición del material, ¿no? Y obviamente que te den los casos de estudios, ¿no? Como en todas las tecnologías, obviamente, bueno, en la ciencia, ¿no? También es una herramienta, ¿no? Se puede usar para bien o para mal y se puede ajustar a intereses económicos en particular. Entonces, aunque tengan un estudio que diga, pues ya validamos aquí mi tecnología en este campo durante un año, tuvimos muy buenos resultados, siempre busquen estudios independientes, ¿no? O contraestudios, ¿no? Que donde la intención sea no validar esa tecnología y a ver qué resultados obtienen, ¿no? Y obviamente, pues no se dejen engañar, la tecnología no resuelve todos sus problemas, simplemente les va a dar una mejora o va a permitirles ya sea el uso más eficiente de recursos o una mejor protección, pero va a ser porcentual, no va a ser, digamos, del 100%, ¿no? O sea, va a ser una fracción y pues valoren también el recurso que están invirtiendo en eso para ver si es la solución a sus problemas o no. Y pues sí, pues consulten, no sé, con especialistas, leer, o sea, la verdad no es, hay guías, pues, o sea, también siento en que pueden acceder, pero por lo general pues son muy técnicas y a veces un agricultor pues no va a entender muchos los detalles pues científicos, pero así en general sería pues siempre actúen con cautela, ¿no? Si son nanopartículas de plata, ya les dije, con cuidado, si son, digamos... No es para beber. Sí. No, igual los grafenos y los nanotubos, ¿no? También tienen sus efectos problemillas toxicológicos, sí. Entonces, sí, o sea, no con el 0.1 al 1% deben de tener una buena mejora. Más de eso no es recomendado, ya pueden excederse, pero yo ya documentación técnica, ¿no? O sea, pregunten, o sea, si pregunten de qué tamaño es, cómo están compuestos, cómo lo hicieron, si tienen patentes, publicaciones, todo este tipo de cuestiones, ¿no? No por ser empresas grandes o empresas pequeñas pueden tener, o sea, véanlos todos iguales, ¿no? al startup chiquito como a los mega multinacionales, ¿no? Todos pueden tener errores o aciertos, ¿no? Sí, pero también puede decirse, a ver, adelante, Héctor, adelante. Así que lo que iba a decir, entonces yo creo que mi pregunta es, ¿cómo decidimos si vale la pena que metamos algo de nanotecnología en nuestro cultivo? No, porque a lo mejor nos están vendiendo algo que dicen que es nanotecnología y ahorita nuestra labor es aprender si eso no, pero ¿cómo sabemos si es algo que siquiera necesitamos? Si hay muchas soluciones o en muchos de los casos que a lo mejor podemos buscar una solución más convencional sin meternos a un campo que a lo mejor no entendemos del todo. Pues ahí está, digamos, el tema, Héctor. Las digamos, soluciones convencionales, ¿no? Por lo general giran mucho alrededor de los químicos, ¿no? De los químicos, y esa química, digamos, básica, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, pues se deriva de la industria petroquímica. Entonces, eso también tiene pues muchos riesgos, ¿no? E incluso más en ciertas cosas. Entonces, por un lado es eso, ¿no? O sea, es valorar, decir, bueno, o sea, ya si yo le sigo metiendo más químicos o pesticidas a mi plantío, ya estoy reduciendo el tamaño de la fruta o generando problemas secundarios y terciarios. Es tiempo de buscar otra solución, ¿no? Yo sugeriría, si mis recursos son limitados, ¿no? En el sentido de, pues sí, de dinero, pero también de acceso, ¿no? A estos químicos, pues sistemas de biocontrol, ¿no? Y en el biocontrol hay muchas posibilidades también de usar nanomateriales como potencializadores de la biología. Entonces, liposomas o bionanopartículas o estos, digamos, pues ya digamos como encapsulados, ¿no? También pueden ser muy, muy útiles. Entonces es de verdad, o sea, como preguntarse también
cuáles son, digamos, qué tanto yo le puedo seguir metiendo, ¿no? Soluciones convencionales a mi cultivo sin a lo mejor erosionar la tierra para la siguiente generación o sin afectar pues los mantos acuíferos, ¿no? Y también yo creo que es educación, ¿no? Hay ciertas, digamos, tecnologías como las nanopartículas de hierro, ¿no? De hierro monovalente, ¿no? O hierro, digamos, atómico, que le llaman, y son muy, muy buenas para hacer una, digamos, limpieza de cianobacterias, de muchos parásitos en el agua. Entonces, incluso también generan biogás, ¿no? Para tu composta pueden generar mejor biogás. Entonces, no están muy bueno, no son muy, la gente no los conoce, ¿no? Tanto, ¿no? Y en México no hay todavía a lo mejor esos productores, esas industrias que generan estas soluciones. Entonces, en realidad pues también es parte así como problema, digamos, a lo mejor de nosotros, los científicos, ¿no? Que no platicamos de más o generamos esta información de educativa, pero pues es parte también de cómo se genera, ¿no? la innovación, ¿no? No es generación espontánea, Sí. es mucho trabajo y hay que invertirle y hay que poner recursos, y entonces eso también yo creo que es una invitación a la comunidad de agronautas, ¿no? También a que exploren cuáles pues son las soluciones que ellos les gustaría invertir y ver de manera bio-nanotecnológica, en vez de usar químicos pues nocivos, ¿no? Que sabemos que son cancerígenos, otras cosas que seguimos usando, ¿no? A pesar de las regulaciones internacionales que en México a lo mejor no se siguen de lleno, o en otros países, ¿no? Latinoamericanos. Entonces, pues sí, o sea, es que también tomen su rol activo en esta innovación, ¿no? Pues nanotecnológica, ¿no? De una forma. Sí. Oye, Pablo, y abusando de este término que acabas de decir ahorita, y que eso se me hace muy interesante, ¿hacia dónde va la investigación científica de nanotecnología en cuestiones de biomateriales, de biodisponibilidad, en el entorno agrícola? ¿Hacia dónde están enfocándose? Pues ya, digamos, sensores es un área de mucho desarrollo, porque, digamos, hay requisitos, ¿no? Ya de ciertos países, ¿no? De exportación e importación el virus ahí del aguacate, ¿no? Que si lo tienes, pues Nueva Zelanda no lo acepta, otros países no lo aceptan. Entonces, muchos agricultores no tienen la capacidad de estar loteando, ¿no? En centros de investigación. Entonces, hay pues estos aparatos, ¿no? Que ya pueden ellos mismos usar y estar viendo si está generando ese tipo de virus, que pues son prácticamente indetectables. Ese es un área muy importante, ¿no? También la combinación de estas biomoléculas con nanopartículas para mejorar la resistencia de las plantas a pues infecciones o mejorar incluso su crecimiento, ¿no? Ha habido incluso usar las plantas como sensores. Ya hay temas también como un poco de ciencia ficción, ¿no? Donde ya hay plantas que son fluorescentes, ¿no? O plantas que pueden detectar si hay explosivos en el ambiente, ¿no? Que las quieren poner en aeropuertos. Entonces ya no es, ya las plantas no son plantas, son seres inteligentes o sensores, ¿no? Digamos, ambientales hasta cierto punto de vista, y yo creo que va para ese lado, ¿no? O sea, todavía quedan muchas sorpresas en el camino, y yo creo que siempre hay que tener una mente abierta, ¿no? Ante todo, obviamente, con una pues una posición obviamente sensata, ¿no? Todo tiene riesgos, hay que evaluar los riesgos, hay que hacer pruebas de largo plazo, pero tampoco por esperarnos 10, 20 años a que salgan bien los resultados, no parar o detener la innovación, ¿no? Entonces es ir caminando con la ciencia, con los agricultores, con la industria, ¿no? Y generar estas sinergias, porque pues puede ser para muchas cosas buenas, también como para cosas malas, ¿no? Entonces sí, yo tengo una pregunta con relación a eso. Y es que imagínate, Pablo, que para un productor fueron y le dijeron que bueno, que usted haciendo, digamos que le vamos a enseñar a usted
cómo hacer que su producto con nanotecnología pueda alcanzar un mejor resultado en condiciones artesanales, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, como que uno dice, bueno, yo necesitaría por lo menos saber qué nanopartículas están allí para poder saber si está ahí lo que nos decías. Hay que enterarnos de qué partículas son de las que me están hablando para saber si realmente va a tener un beneficio allí o no. Pero desde esa perspectiva, ¿eso se puede hacer sin juguetes? O sea, generar una encapsulación de biomoléculas o de partículas por medio de nanotecnología para que se liberen en un determinado momento, o lo que hacemos es dividir esa molécula en partículas tan pequeñas que es mucho más eficiente trabajando y por tanto vemos el beneficio. ¿Hacia dónde va encaminado? Pues yo, bueno, un poco las dos, pero en el sentido, o sea, creo que de la duda va más en, o sea, en qué equipos, ¿no? Son como los que necesitamos en realidad para saber si estamos haciendo o no nanotecnología, cuál es la energía necesaria, ¿no? Para saber si estamos nanoestructurando de manera correcta o no. Y sí, obviamente, pues mira, yo te puedo decir, así como hay papers, ¿no? Hay muchos documentación de que sí puedes tú hacer nanopartículas en tu cocina, pero la cosa no es hacerlas, sino ver qué hiciste, ¿no? Y ahí está el problema con la nanotecnología. A veces los procesos de síntesis pueden ser tan nobles como un sol gel o una, digamos, una reacción química controlada a no muy altas temperaturas y ya tú puedes generar nanopartículas, pero el problema luego es filtrarlas, separarlas, purificarlas y luego caracterizarlas, ¿no? Ver sus propiedades. Y ahí es donde, si no tienes eso, pues es que estás ciego. O sea, vas a hacer ahí una mezcla, ¿no? Y muchos de estos materiales, como tienen esa carga eléctrica muy fuerte en superficie, pues se agregan y se agregan y se agregan. Y entonces se quedan cúmulos que luego cuando ya se quedan como estas pues agregados, macroagregados de nanoestructuras de alguna forma, y ya no cumplen sus funciones, ya no tienen esa eficiencia, digamos, de la nanotecnología, ¿no? Esa, digamos, magia que ya no va a ayudar a la planta. Entonces, o sea, sí es importante no solo identificar, o sea, qué es lo que haces, sino también cómo lo administras, ¿no? Así como les digo, no vas a echarle así 1 litro de nanopartículas a tu planta para que crezca en 5 días, no sí, es así. Es que ese es el reto que creo que es al cual nos enfrentamos, porque a la final, como lo has explicado, podemos entender, digamos, que si son pequeñas moléculas, trabajándolas de una determinada manera, logramos maximizar su eficiencia en un determinado campo. Pero sí, ¿cómo hago yo para hacer eso en campo? Y cómo realmente, porque hay gente que está en esta época de la información y del desarrollo de tecnologías y de comunicación, pues lo que nos encontramos es precisamente eso que te preguntábamos desde el principio, y es, oye, nos están diciendo que esto lo podemos aplicar, pero ¿cómo hacemos? ¿Ves? Entonces, sí, creo que gracias, la explicación está súper clara y súper marcada, y sigue siendo responsabilidad nuestra también el hecho de entender qué es lo que vamos a usar, cómo lo debemos usar, y entender que son técnicas y alternativas, pero entender un poco más del asunto, no quedarnos en, es que me dijeron. Sí, no es como te compraste tu cubeta de nanomateriales y ya, no, o sea, es muy poquitito, ¿no? Dosificado, saber con qué se mezcla para así como maximizar los efectos y la disponibilidad y son sistemas, digamos, como pasivos, ¿no? Yo así lo diría, o sea, no, que la ventaja de esto es que no necesitan, a lo mejor para dosificar, no tanto, ¿no? También se pueden utilizar, digamos, máquinas que hacen como la esprea electromagnética, que las cargan al momento de aventarlas, y eso todavía mejora más. O sea, se puede ser tan high-tech como low-tech, pero o sea, hay que saber, o sea, no es
con poquito van a notar diferencia, eso si lo hacen bien, ¿no? Pero midan, o sea, entiendan qué es lo que están aplicando. Es muy importante el tamaño de partícula, muy importante la cristalinidad, la combinación de estos materiales y que entiendan los efectos nocivos de largo plazo que pudieran tener o no, ¿verdad? Hay partículas que también son muy, digamos, amigables, ¿no? A ciertos tamaños de partícula, ¿no? Por ejemplo, como está hablando del hierro, ¿no? Obviamente el hierro equivalente atómicos es muy reactivo con el oxígeno, entonces tiene que tener como una capa de oxidación antes de poder ser usado, si no, ese polvo con el contacto con el aire es como que no explota, pero sí genera una reacción violenta, ¿no? Ese tipo de cosas, o digamos las nanopartículas de titanio, zinc, pues ya a menos de 20 nanómetros son bastante tóxicas, pero si son de 50, 80, 100, todavía puedes manejar ese riesgo de toxicidad y tener un buen rendimiento. Entonces, no por un mismo material puede o no ser lo ideal de acuerdo al tamaño, ¿no? Y a la estructura. Entonces, sí es muy específico, sí hay que informarse y preguntar por esta documentación. Y ya que estábamos hablando de qué tan tóxico, nocivo, o de la responsabilidad del tipo de cosas que estamos utilizando, me gustaría pasar ahora sí que a una pregunta que nunca me puede fallar, que ya sabe hacia dónde voy. Hablemos de sustentabilidad y de seguridad. Si ahorita en los temas de tratamiento de agua, de biorremediación de suelos y todo, estamos lidiando con la dificultad de los microcontaminantes, que son hormonas, que son antibióticos, que son metales pesados. Plásticos. ¿Qué riesgo? Plásticos, muchas gracias, sí, los microplásticos. ¿Qué riesgos tenemos con las nanotecnologías? ¿Qué tanto sabemos de esos riesgos? ¿Y cómo lidiamos con ellos? Buena pregunta, Héctor, y también es todo un tema. La nanotoxicología es un área también en desarrollo y hay mucha investigación y muchas cosas que más o menos ya sabemos, ¿no? Por dónde va, y otras que, como dices, todavía no, y hay que seguir investigando, ¿no? Por ejemplo, o sea, sí, así como tú dices, ¿no? Tienes hormonas, tienes hasta drogas en el agua, cualquier metales pesados, ¿no? La ventaja de usar ciertas nanopartículas es que, así como les dije, están muy cargadas, se agregan entre ellas mismas, se prefiere. Entonces, si ven a un metal pesado, se van a conectar ahí directamente, ¿no? Y se van a anclar de manera, yo diría, semipermanente, no diría permanente porque no me gusta, ¿no? Ese término de nunca así, ni más ni menos, ¿no? Pero semipermanentemente, ¿no? Ancladas con estos metales pesados y desactivan de alguna forma la toxicidad asociada, o se pueden anclar y precipitarlos más fácil, o neutralizan, ¿no? De manera ese riesgo. Pero bueno, ahora que ya tienes el metal pesado anclado con esas nanopartículas, ¿qué haces? Pues tratas de filtrarlos y ya manejas ese residuo, ¿no? Entonces es una manera como de una filtración activa, similar con así como las drogas, hormonas o demás. Estas otras proteínas también tienen cierta carga que es solo diseñar, digamos, la nanopartícula o el tipo de tamaño para que se junten, ¿no? Que hagan como clic, que mucho de eso es a través de las fuerzas de Van der Waals. No sé si han escuchado ese término, pero es parte de la magia, ¿no? De la nanotecnología, ¿no? Lo que les permite a los geckos, ¿no? Estar en las paredes sin caerse, ¿no? Y otros, digamos, pues biología también, hacer pues su vida. Entonces esas, digamos, energías son las que permiten ese anclaje. Entonces tú, de alguna manera, tú puedes sacar así, pues miles, millones de nanopartículas digamos, de hierro, de otros componentes, para anclar estos, digamos, tóxicos, y luego tratar de filtrarlos, ¿no? Y esa es una manera efectiva, muy efectiva de tratar el agua, ¿no? Porque pues sí hay mucha afinidad, ¿no? Obviamente no es un 100%, pero sí es elevado, dependiendo, ¿no? Ahora el tema es la filtración, ¿no? Y qué tipos de filtros vas a usar y cómo vas a hacer ese sistema también para que no sea costoso. Pero si no haces eso, pues igual se va a sedimentar, ¿no? Entonces, en esos sedimentos,
pues a lo mejor tú ya dices, pues ya filtré el agua superior, pero pues el agua inferior no está tan bien filtrada, entonces pues es una ventaja de algún punto de vista, pero luego está el riesgo, ¿no? Decir, bueno, ¿qué va a pasar con esos sedimentos? Sí, ¿ahora qué hago con esto? De largo plazo, ¿no? Y exacto, digo, ahorita es un tema, ¿no? Hay, no sé si han visto, hay unos, pues investigaciones, unos papers recientes de la cantidad de químicos que ya hemos, pues, aventado, ¿no? A la naturaleza, ya ha superado estadísticamente la capacidad de la naturaleza misma de procesarlos, ¿no? Hay microplásticos en la Antártida, hay un montón de químicos, ¿no? De todos lados. Entonces, sí, digamos, yo lo diría, si es una emergencia, o sea, estamos ante una emergencia, no hay que usar nanomateriales más por usarlos y usar un montón, no, hay que saber cómo usarlos y hay que, así como digo, nanomateriales son químicos y es todo, o sea, no es así como la basura, ¿no? Que tiene, o sea, hay que moderarnos, ¿no? Porque ya estamos llegando en límites, pues ¿qué hacemos? Pues no sabemos, o sea, o generamos una biología que se adapte a eso de nuevas nanopartículas en el cuerpo, o nanomateriales o plásticos o lo que sea, o no, porque no pudimos evolucionar de esa forma, o tratamos de filtrar y tratar de pues aislar, ¿no? El riesgo de una u otra manera, y bueno, o sea, tampoco es, o sea, no es para que dar miedo, ¿no? O sea, las nanopartículas, igual que muchos químicos, pues tienden a degradarse, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Ya sea con luz, con oxidaciones, con otras formas, y se estabilizan, ¿no? De alguna otra forma pueden tomar varios años, pero después se hacen iones y ya quedan incorporadas en la naturaleza, ¿no? Igual que en el cuerpo, ¿no? O sea, si, digamos, hay estudios de nanopartículas de oro en particular, ahorita me viene a la mente, en el cuerpo, las mismas, digamos, el sistema pues inmune puede digerir estas nanopartículas, no sé, a lo mejor un 10-15% de esto en unos 15 días, ¿no? Y eventualmente en unos meses deshacerse de eso, ¿no? Entonces, también dices, pues si tomaste poquitas nanopartículas de oro, pues no te va a afectar mucho en unos meses, pero si te estabas tomando muchas todo el tiempo, pues ahí sí vas a llevar al límite, ¿no? Tu sistema inmune, todo el sistema de, pues celular, ¿no? Entonces, hay que hacerlo con cautela, ¿no? O sea, sí estamos en un punto de que, pues, hay que moderarnos, ¿no? Pero también estas tecnologías presentan una ventaja a lo que ya teníamos, ¿no? Que son hidrocarburos. La otra es seguir quemando petróleo y destilando y calentando el mundo, que es un riesgo todavía más alarmante, más a corto plazo. Entonces, digo, no hay soluciones perfectas, pero pues esta es una buena alternativa. La nanotecnología en agricultura, en la medicina, en los alimentos, en muchas áreas. Hay que moderar, hay que entender bien sus riesgos y ventajas, pero es mejor que lo que hasta cierto punto lo que estábamos haciendo, ¿no? Antes. Sí, de lo que nos trajo hasta aquí. Exacto. Sí, no, y si nos intoxicamos, por ejemplo, con plata, mínimo nos vamos a poner azules como pitufo antes de que nos pase algo más serio, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la intoxicación de plata que escuchas? Nos ponemos literalmente azules. Exacto. Eres de sangre azul ahí en ese momento ya. Exactamente. Lo lograste. Pero bueno, Pablo, creo que esto ha sido fascinante. Ya Qué maravilloso mundo, sí. Estoy pensando ya cuestión nano. Lo que me decían en las clases de fisicoquímica toma sentido, pero bueno, me queda claro que es muy interesante todo esto y sobre todo de que nos das un preámbulo de todo lo que sucede en la naturaleza. Yo sé que para ya ir enfilando al cierre de este episodio, pues podemos pasar 2 horas hablando contigo por lo fascinante que es este tema, pero veo que, tienes tanto tu actuar en Nueva Zelanda como aquí en México y con científicos mexicanos, con científicos internacionales. ¿Qué es lo que hace Pablo ahora? ¿Dónde te podemos encontrar? Si una de las empresas o emprendedores o agroescuchas quiere hacer algo con nanotecnología o tiene una idea, ¿cómo puede comunicarte contigo? Pues gracias, Tonatiuh. Digo, yo lo que hago ahora es, pues sigo trabajando en proyectos de investigación con
centros aquí locales, ¿no? Como en otros lados, y también genero productos con nanotecnología de manera pues responsable, ¿no? De una manera que yo estoy a gusto que los puedo usar, ¿no? Y por lo mismo así me gusta trabajar, ¿no? No hago nada que yo no usaría o que no esté científicamente validado, ¿no? Y digo, tengo ahí mi página web, ¿no? Que es www.i-bionano.com. Pues en redes sociales Pablo Lepe, también ahí trato de ser activo, aunque debería hacerlo más, a veces se siente, pero pues muchas cosas. Y bueno, o sea, de esa manera, ¿no? Mi correo es pablo@i-bionano.com. También ahí me pueden escribir dudas. Digo, yo como cuando me invitaste, Tona, en estos temas, a mí me gusta comentar esto porque pues es educación, ¿no? Al fin y al cabo no es algo que si alguien tiene una duda, me pregunta, yo les puedo dar la respuesta o mi punto de vista sobre esa cuestión sin mayor interés, ¿no? Ya si hay alguien que a lo mejor dice, oye, ayúdame a validar si este producto está bien hecho o no, o quiero yo desarrollar un mejor producto, no, pues ya son procesos, ¿no? De algunos meses de trabajo continuo y análisis y trabajo laboratorio y se llega, ¿no? Se llegan a los objetivos que se quieren o se buscan en muchos de los casos. Entonces, con gusto puedo colaborar con agricultores mexicanos, latinoamericanos, de donde sean, para que hagan un buen desarrollo de las nano y biotecnologías, ¿no? Porque creo que sí es una plataforma que nos pues nos propone un mejor futuro, ¿no? Como humanidad, pero solo si la usamos de una manera responsable, ¿no? Sin la ambición, ¿no? También capitalista de generar más y más y meterle toneladas de nanopartículas a los mantos acuíferos, porque así es la única manera de filtrar todo, y pues no, o sea, no. Entonces hay que pues tener esa visión, ¿no? Sensata de qué queremos lograr como, pues no solo como individuos, ¿no? Como seres humanos, de cuidar al planeta, porque no hay más. Absolutamente. Y bueno, pues la verdad creo que ha sido un episodio fascinante porque nos damos cuenta de este cosmos, este nanocosmos que no teníamos en mente, o que muchas veces nos cuesta tanto entender, y que en definitiva podemos empezar a analizarlo. Y bueno, la idea es que podamos ir aprendiendo poco a poco para finalmente esto también podrá ser usado y cada vez está más, digamos que más disponible. Lo importante es tener claridad. Y de verdad, Pablo, 1.000.000 de gracias por todo lo que haces, por hacer trabajos desde la responsabilidad y la investigación también súper importante, porque compartes un montón de información. Así que gracias por haber estado con nosotros. Agroescuchas, de verdad, si tienen dudas, bueno, ya saben que está el correo de Pablo y la página web. Regálenos 5 estrellas, compartan esta información si creen que a alguien le hace sentido y le va a aportar valor. Y bueno, estamos aquí disponibles para sus preguntas, quejas, reclamos y demás. Así que gracias. Exacto. Gracias, Pablo. Bueno, nuestras redes sociales, Tona, esa es tu parte. Bueno, se las voy a poner abajo porque realmente nuestra página web es agronauta.io. Estamos creciendo un poquito ahorita el tema. Inspírense, creo que Pablo es una gran inspiración para temas nanotecnológicos. Hay centros educativos que nos están escuchando, si quieren desarrollar nanotecnología o tienen alguna línea de investigación que Pablo les puede dar un norte, y es muy interesante porque pues yo le he escuchado hablar y he escuchado algunas opiniones de otros investigadores de él, y es un referente en este tema. Y sobre todo creo que en la parte la parte biotecnológica es muy importante empezar a ocupar la nanotecnología. Hay muchas oportunidades y sobre todo vamos a soñarlo. Se me hace increíble esto, Pablo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Te agradecemos otra vez. Yo me quedé muy, muy impresionado de pensar cómo empecé a pensar en moléculas, en uso, aplicaciones. No sé, Héctor, ¿quieres terminar algo? Definitivamente, esta es una plática en la que me puedo quedar, como ya todos dijeron, horas y horas y horas. Nada más, pues yo creo que de los tres soy el que más le gusta todos los temas de ciencia ficción y cómo lentamente los estamos convirtiendo en realidad. Entonces, escuchar todo esto que nos platicaste, todas estas aplicaciones, cómo ya lo estamos utilizando en la agricultura,
que pues a veces se siente que la agricultura se queda un poco rezagada con otros temas tecnológicos, pero no es cierto. Y tú estás aquí para decirnos que no es cierto. Entonces, muchísimas gracias. Fue un gustazo platicar contigo y ya tendremos otras pláticas, esperemos, acá en Agronauta para que nos cuentes de todas las otras múltiples cosas que haces. Sí, falta no solo es esto, sino un montón más. Con mucho gusto. Pues muchas gracias a Paula, Héctor, Tonatiuh por la invitación y gracias a su auditorio de Agronautas. Muy buena labor lo que están haciendo también con esta difusión en general, no porque me hayan invitado, pero porque han hecho muchos episodios muy interesantes, he escuchado algunos y enhorabuena por ese esfuerzo. Creo que es muy importante para unir ahí a la comunidad de agricultura, ¿no? Que sí es pues fundamental, ¿no? Que nos alimenta. No, gracias. Esto es parte del cambio y pues nos vemos. No se olviden buscarnos en agronauta.io, esa es nuestra página web. Y Héctor, gracias. Pau, gracias. Y sobre todo, Pablo, muchísimas gracias por este episodio. Gracias a todos. Pablo. Gracias por lo que haces, de verdad. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vaya, lo escuchas.